Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión del 22 Seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. Nos da mucho gusto contar con la presencia de tantos colaboradores en particular. En primer lugar, el ponente, el doctor Jorge Luis Rojas Arce, que es doctor y maestro en Ingeniería de Sistemas con mención honorífica a la hora de graduarse en planeación por el Departamento de Sistemas del Posgrado en Ingeniería de la UNAM. Su licenciatura es de Ingeniería Metalúrgica por la Universidad también Nacional Autónoma en este caso es Nacional de Trujillo en Perú, y actualmente es profesor asociado de tiempo completo dentro del área de logística hospitalaria para el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y se encuentra impartiendo materias como evaluación de proyectos, de inversión, y control de recursos hospitalarios y optimización de operaciones, entre otras cosas. Está participando en proyectos como desarrollo y validación de ayudas con parálisis cerebral, aproximación con participación comunitaria para diseño de tecnologías apropiadas y diseño conceptual y desarrollo de gemelos digitales para cadenas de suministro. Y tiene muchísimas otras más herramientas que les invitamos a leer cuando está la invitación, el recordatorio. ¿Sí? Bienvenido, doctor, y presento a los colaboradores que más adelante el doctor Arce les va a dar algunos elementos más de su currículum. Está con nosotros los estudiantes Vania Sánchez, Christopher Ángeles, Pamela Vilchis y Jimena Martínez. Bienvenidos y muchas gracias y muy agradecidos por su valiosa colaboración. Gracias, doctora. Gracias por la invitación, también a la maestra Rosa Laura, gracias. Pues bueno, una pequeña aclaración, digo por ahí en lo que sale el video, pues fue la maestría y el doctorado en Ingeniería de Sistemas. Me hubiera gustado con mención honorífica, pero no fue el caso. Digo, yo sé lo que cuesta una mención honorífica, entonces también es conveniente hacer esa pequeña aclaración. Y bueno, dentro de lo que está comentándose y dentro de esta línea pues de pensamiento de sistemas en lo que está asociado este seminario que tienen a bien pues organizar la doctora y la maestra que comentaba, pues me pidió pues una participación y consideré importante ahora que estoy dentro del área de sector salud, específicamente en ingeniería y sistemas biomédicos, carrera pues nueva ya, entre comillas, ya igual ya no está decirlo nueva, ya tiene más de 5 años dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pues ver cómo puede ser esta aplicación y en sí mostrar una pues, solución, un método, una forma de poder entender tal vez de mejor manera cómo es el sector salud, de las instituciones de salud. De hecho, también es conveniente mencionar que pues desde el nombre de repente hay una diferencia entre lo que es un ingeniero biomédico y por qué la UNAM, la Facultad de Ingeniería, pensó en ingeniería en sistemas biomédicos, justamente por este punto. Hay tres módulos asociados. La primera es instrumentación eh, y dispositivos médicos, la segunda es biomecánica y una tercera que es logística hospitalaria, tiene a bien retomar esta parte de organización y estructuración del funcionamiento, en la parte incluso organizacional, en la parte de operaciones para sistemas en el sector salud, ¿no? Entonces de ahí toma el nombre esta modificación a ingeniería en sistemas biomédicos, sino tal cual como se conoce sería parte del aporte, ¿no? En lo que se está considerando. Entonces, pues considero que pues entra pues muy bien dentro de este tema para, como tal cual dice el tema, la aplicación del enfoque de sistemas en el sector salud. Y en la parte final, ya mencionaba cuatro nombres la doctora, pues hay cuatro muy buenos estudiantes, debo de decirlo, pues que tuvieron a bien pues mostrar algo de lo que también aplicamos en las clases, específicamente para la parte operativa y hacer pues ver cómo puede apoyarnos la aplicación del enfoque de sistemas para entender primero en contextualizar y luego pues llegar directamente a las operaciones. Cada uno de ellos trabajó un caso de aplicación y pues donde se pueda ver convenientemente y adecuadamente cómo se puede aplicar el enfoque de sistemas para pues, poder mejorar el entendimiento al final de estas operaciones dentro de este tema que mencionaba de sistemas y logística hospitalaria, ¿no? Entonces, a partir de esa introducción, pues comienzo.
Pues un poco de teoría general de sistemas, enfoque de sistemas, aplicación del enfoque de sistemas y ejemplos de aplicación. ¿Qué podríamos decir de teoría general de sistemas? Creo que ya a estos puntos ya pues, es un término muy usado, de repente tal vez no explotado en su totalidad, debo de decirlo, de repente los que ya salimos del área o que estudiamos, como en mi caso, y también pues mismo de la doctora y la maestra aquí presentes, pues lo que es sistemas ya encontramos cierta familiaridad, ¿no? Pero también estos conceptos de la teoría general de sistemas establecidos, fundamentados específicamente por eh, Ludwig von Bertalanffy, que fue uno de los impulsores, uno de los desarrolladores, que buscaba o que busca establecer un mecanismo de integración entre ciencias naturales y sociales y un instrumento básico para ese entendimiento, estaba referido desde ese concepto. ¿Cómo puedo entender qué considero, dónde veo sistemas? ¿No? Entonces, no es como tal un conjunto de partes, sino un conjunto organizado de partes que interactúan entre sí, tal cual como lo están leyendo, formando un todo unitario con ciertas funciones. Tiene un cierto propósito, un sistema. Está orientado bajo un cierto propósito. Y en la medida que es un cierto propósito, hay características de que tiene una funcionalidad. Ese es el propósito. Recibe ciertas entradas. A ese sistema. Por lo tanto, se da un cierto proceso de transformación, por así decirlo, que sería el motivo del propósito, y hay ciertas salidas. Siempre hay un intercambio con un entorno. Establecemos ya una palabra nueva dentro de lo que estamos comentando, que es entorno, para poder llegar a un punto en que haya una transformación. Se cumple cierto propósito. Estamos organizados por el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de tecnologías de información, ¿no? Que a veces está eh, pues se toma como, en algunos casos como sinónimos, ¿no? Con sistemas de información, sistemas sociales, sistemas, etcétera, ¿no? Hay ciertas entradas que se producen, algo se realiza dentro de la parte interna y hay unas salidas. Y dentro de esta organización, pues podemos también establecer que un punto importante de poder determinar es pues ciertos límites asociados en eso, ¿no? Entonces los sistemas existen dentro de otros sistemas, ¿no? Podríamos establecer. Entonces, eso también ya nos da una primera idea de decir hasta dónde quiero yo pues llegar en mi momento, en mi propósito de análisis, ¿sí? Si quiero ver todo el sistema del sector salud, pues bueno, inicialmente podríamos pensar pues una primera delimitación de entorno, pues México, ¿no? Después, no, Jorge, pues queremos algo más específico. Bueno, el sistema de la Ciudad de México. No, es que en la parte cierta especialidad, eso va limitando. Entonces, los sistemas dentro de estos sistemas, por supuesto, los propósitos del que estamos analizando, en muchos puntos tiene que ver con cierta confluencia y en algunos casos hasta contraposición. La cosa es importante que para este análisis podamos determinar que puedan llevar o ser establecidos al mismo tiempo y en función de eso pues llegar a un propósito en común. Lo importante, nuevamente, y ya empezamos a ver esta relevancia, es poder identificar a fin de que los elementos que interactúan dentro de un sistema en función de esos procesos de entradas-salidas, pues puedan trabajar de una mejor manera y si no, pues poder entender rápidamente qué está sucediendo, ¿no? Los sistemas son abiertos, correcto. Por más que queramos delimitar, hay un entorno en la parte externa. Si queremos ver otra vez en sistemas del sector salud, pues hay pacientes, hay enfermeros, hay médicos, con de cada uno podría ser características en sus propios sistemas. Entonces hay un intercambio siempre de información, de acciones, de consecuencias que tienden a afectar muchas veces propósitos y es importante poder detectarlos y en todo caso tomar acciones correctivas o preventivas o incluso de mitigación, ¿no? Las funciones del sistema dependen de su estructura, por supuesto, la organización. Muchas veces lo que puede suceder en características a veces es conocido o no, establecidos en la parte en lo que hace un sistema como tal. Es importante llegar a esta contextualización y poder determinar, bueno, si en un primer punto yo puedo establecer los procesos o la funcionalidad, de repente pues puedo hacer una parte interna, ¿no? ¿Qué está pasando en un sistema nuevamente de salud? Pues hay pacientes, ¿no? Que tienen una característica que de repente pues están enfermos, ¿o no? Tienen característica de que tienen buena consulta. Si quiero yo ver el sistema de consulta, de atención primaria dentro del hospital, dentro,
puedo yo delimitar a partir de esas características, pero necesitaría yo saber ciertas funciones en punto de esta estructura, ¿sí? Están abiertos, están características y dependen de esta estructura como tal. Entonces, es en este punto, un poco relacionado con lo que platicamos en la parte anterior, hay elementos organizados, hay elementos caracterizados para llevar cierto objetivo. Y que también es conveniente decirlo, pues cada elemento podría considerar un propio sistema, si lo queremos ver en ese punto. Entonces, hay una característica de poder ir casi, siempre hago esta analogía como un zoom in, zoom out, ¿no? En lo que podemos determinar para poder llegar a análisis pues, más precisos en lo que yo pueda tener. Pero siempre y cuando sea esa la función, ¿no? En algunos puntos el elemento característico de poder establecer hacia dónde requiero tal nivel de detalle, incluso en algunos puntos se estudia, ya mencionaba la doctora al momento de presentación, hay otras aplicaciones como cadena de suministro, gemelos digitales, mismo simulación, los modelos característicos dinámicos, están vistos por estos elementos que conviene de repente analizar comportamientos de manera individual y eso pudiera caracterizar o llevar a un propio sistema como tal, ¿no? Entonces, estos elementos se ven afectados directa o indirectamente por este proceso de transformación. Los elementos que están caracterizados de una manera directa, de repente nos es fácil poder indicarlos, ¿no? Eh, un ejemplo otra vez para esto, pues son los diagramas causales, una característica, ¿no? Yo aumento algo, aumenta otra cosa. Disminuyo algo, disminuye otra cosa. Aumento algo, disminuye otra cosa, ¿no? A veces van en características positivas, 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 negativas, etcétera, ¿no? Viendo esta relación que yo pueda encontrar. Y si yo logro determinarlo, pues pudiera en dado caso establecer cierta volumen de estímulo para obtener este resultado, este propósito para el sistema que yo estoy buscando y obtener y mejorar, eficientizar el proceso que ahí se realiza. Las relaciones entre los elementos que intervienen hay muchos, entre eso está una metodología de sistemas suaves en acción, propuesto por Peter Checkland. Él establece mucho en estas relaciones en lo que son orientados para los elementos con conectores, para poder entender a partir con estos elementos qué sucede a partir de esas relaciones y qué son importantes que uno en función del otro. De repente, en un diagrama de flujo que pudiera ser una característica similar, no logra verse ese punto principal entre lo que es un sistema, pero las relaciones a veces determinan bastante el comportamiento de cada uno de estos elementos. Sí, es importante el poder establecerlas, es importante el poder identificarlas y no solamente llegar a decir los elementos y estos son, sino cómo están actuando a partir de esto. Y el proceso utilizado para desarrollar dicha función, lo podemos entender una mejora, ya cambió el proceso, hay que actualizarse. Ahora que estuvo, pues lamentablemente los temas de COVID-19, esta pandemia, hubo pues sí, una aceleración de la transformación digital. Muchos procesos que se utilizaban, desarrollados de manera, pues con participación humana o mayor interacción humana, pues fueron llevados a pues, aplicaciones digitales, a páginas web, donde pues la interacción sea pues menor, donde hay un flujo de esta información a partir del uso de las herramientas de tecnologías de la información, ¿no? Entonces, lo que se buscaba es que ese proceso sea de una manera conocido, no tanto por el que lo desarrolla, sino también por el mismo usuario. Es a lo que determinó, ¿no? Y en función de eso, yo podría establecer pues algunos cambios asociados para los elementos que ahí se están presentando. Entonces yo podría determinar pues poder hacer más óptimo o en cierta manera personalizarlo. Podríamos establecer un sistema que podría ser de una manera general, pero ya se está viendo que yo puedo en función de cada paciente, si quieren, que tiene un tipo de tratamiento en particular, más allá de que hay áreas que están asociadas y también podríamos establecer ahí, aplicar el enfoque de sistemas, cada uno de ellos tiene un comportamiento muy característico. Y si yo conozco el proceso, puedo cambiar algunos elementos para que a él de repente no le hagan cierta medición, no le den cierto medicamento, tenga ciertas horas, etcétera. Yo de una manera más personalizada. Hacia eso estamos estableciendo a partir de los elementos y de que yo los pueda considerar para su modificación dentro de este punto. Entorno, manifestaba en la parte anterior, ¿no? Esto también nos da una determinación que si yo ya hablo de los elementos, yo ya hablo de las relaciones y hablo del proceso, pues todos estos serán característicos porque si hay ciertas entradas, como lo manifestaba anteriormente, y ciertas salidas, pues se puede entender y eso también dio puntos a lo que es una cadena, de ahí también se
tangencialmente se utilizaron muchos conceptos para cadenas de suministro en que los productos, las salidas de cierto sistema serán las entradas de otro. Entonces yo tengo que establecer si quiero analizar cierto sistema, qué subsistemas están en la parte interna o incluso si pertenecen a cierto supersistema o supersistema como aquí se menciona. En características de eso, pues yo puedo también establecer y tal cual, como dice la palabra, concatenar sistemas, ¿no? Y en un punto poder hacer, bueno, es que este es el supersistema del sector salud, como manifestar. Y dentro de ellos, pues está el sistema de cierta zona geográfica, porque en función de eso los analizo. Dentro de ella está el sistema de cierto tratamiento, de oncología, de la parte de niños, de la parte de adultos mayores, etcétera, ¿no? Y que está conformado por estos elementos. Entonces, también aquí yo puedo caracterizar para que en ese entendimiento de cada uno de estos puntos yo pueda establecer análisis y que me permita desde una manera inicial poder llegar a un primer y segundo orden, como aquí se manifiesta, y que son meramente característicos en el sentido de que pues el primero, el segundo, el tercero o un cuarto, vamos, es en función qué tanto lo puedo yo detallar. Pero a veces se establecen aquí para que yo pueda fácilmente encontrarlo o identificarlo a partir de estos elementos, ¿no? Eso nos lleva a una característica en que yo entender y de repente un primer punto con el cual pues inicialmente se establece para encontrar esta delimitación, encontrar los elementos, los procesos, las relaciones, está el famoso, pues sería yo famoso, o bueno, o conocido tal vez, el proceso de caja negra, que tal cual como se ve aquí en esta gráfica, pues desconocemos, le llamamos caja negra por eso, en esta metáfora lo que sucede, lo que pasa ahí dentro. Pero lo que sí sabemos es, podemos identificar ciertas entradas, hablábamos de estos pacientes, ajá, y ciertas salidas, que incluso es un primer punto dentro, les mencionaba ya la participación de los alumnos dentro de un sector de salud. ¿Sí? Ellos se dieron a la tarea de poder identificar dentro de estas entradas, salidas, pues qué está pasando a nivel interno dentro de sus procesos. Y si quiero yo optimizar este sistema, llevar unas características, aumentar o hacerlo más eficiente dentro de estos puntos, pues yo deberé saber qué sucede ahí, ¿no? ¿Qué características en forma de materiales, recursos humanos o información puedo yo establecer y que en cierta manera pueda identificar que sigan todo un recorrido para que esas salidas pues se establezcan como tal, ¿no? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Han seguido un tratamiento? ¿Es mayor? ¿Es menor? Es que los tiempos de atención, si queremos ver esto, un sistema de recepción de pacientes, ¿no? El famoso triaje, o en la parte de urgencias, que casi siempre en el sector salud pues parece que nunca se vamos a dar abasto. Pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es la entrada? El proceso interno, ¿qué sucede? Este sistema que está es óptimo, hay que modificarlo. Ah, es que si yo le pusiera una característica, pudiera más gente, o de repente sacaran la cita por una aplicación móvil, si tuvieran los datos, podría yo establecer una serie de situaciones de mejora para una característica y en función de eso, pues pueda yo hacer lo más óptimo, llegar a los objetivos que estoy planteando. Pero para eso yo necesito saber cómo ocurre esta transformación, cómo se da este proceso de caja negra, qué resultados haya que procesar para estas características y que se dé dentro de este punto de la información. A eso estaríamos aquí refiriendo para poder representar ciertos sistemas dentro de estos elementos. Ujú. Aquí un mecanismo que les mencionaba de una manera general, un modelo general, como dice ahí, del sistema de transformación, donde pues quiero primero empezar especificando los entornos de primer y segundo orden que aquí se manifiestan. A partir de esto habrá ciertas entradas en la parte interna, habrá una característica de competidores, el resto de la sociedad, incluso la parte normativa, ¿no? Muchas situaciones, muchos esquemas, ahorita que hablábamos en la cuestión de salud, pues fueron modificados, incluso hasta cuestiones de desplazamiento mismo de enfermeros o de equipo, había que hacer una sanitización, había que, recuerden, pues había ciertas entradas y otros que eran únicamente salidas, ¿no? Para que este contacto sea mínimo, ciertos protocolos. Hubieron modificaciones en la parte externa e incluso hasta por reglamento, ¿no? Entonces, eso también tiende a afectar unas características dentro del entorno que aquí nos encontramos. Y en función de eso, pues en la parte interna, pues yo puedo establecer un proceso de transformación con ciertos componentes como recursos naturales, algún espacio físico, instalaciones, equipo, personal, tecnología, etcétera, organización, información. ¿Cuáles serán los importantes? ¿Cuáles serán los necesarios? Tampoco se trata, en cierta manera, de llegar a un nivel de detalle muy óptimo de lo que está
pasando o de las relaciones que puedan establecer. Si únicamente, como en el ejemplo que estoy en la parte, es un poco teórica que les estoy mostrando ahorita, luego van a venir ya los ejemplos donde se aplique todo esto, pues yo quisiera ver características de repente en espacio físico, pues quisiera saber si el número de personas que están llegando, pues de repente en sillas, de repente en lugares, en tiempos de atención, pues necesito conocer cuáles son, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el camino que sigue desde una entrada hasta, si acaso, una transformación? Pues un viene o podríamos decir que una característica, usuarios, consumidores, pues atendidos, ¿no? Para estos elementos. Esto de una manera muy, muy general. O incluso dentro de otras salidas también hay ciertas características que se hace un manejo. Si habláramos ya de recursos hospitalarios que a veces tienen una cierta, al menos en medicamentos, una logística inversa que es necesario volver a optimizar, o ciertos manejos de el famoso RPBI, de otros biológicos que puedan ser dados un segundo tratamiento, ¿no? No es únicamente desechar, también siguen todo otro proceso de almacenamiento y por lo cual, pues es importante también llegar a establecer. Si uno quisiera manejarlo, pues habría que considerar todos los elementos que están asociados en qué, hablando de ese propósito que mencionábamos inicialmente, qué pretendo lograr, qué pretendo encontrar a partir de cada uno de ellos en lo que están característicos para esto. Aquí, en función de eso también, pues plantean esa dualidad de entidad y estructura para comprender esa dinámica. Y como característica sabemos que hay cierta estructura, funciones, comunicaciones y otros elementos asociados, ya metiéndonos un poco nuevamente o regresando a lo que es la teoría general de sistemas, hay cierta conceptos o características entrópicas. Hablábamos que los sistemas son abiertos, ¿no? Hablábamos que como todo, aunque sea un sistema de salud, que es el que estamos ahorita tocando como ejemplo, al ser sistemas abiertos, por supuesto, tienden a pues llegar a un poco a la desorganización como tal, de repente perder ese propósito inicial, ¿no? Donde lamentablemente pues lo vemos y que si inicialmente caracterizábamos o iniciábamos bajo ciertas políticas, bajo ciertos tiempos, bajo ciertos puntos en los cuales pues era importante, había características, metas en función de atención, los turnos, etcétera, con el tiempo, el uso, y de repente lo hemos visto en la vida diaria, pues a veces uno llega a un lugar, ve dónde se dan los tickets y pues va uno, ¿no? Saca el ticket, no, pues no, no es por ticket, tenías que apuntarte en la hojita, y pues dónde lo dice, dónde lo característico, vamos, a veces la misma, tomando términos tecnológicos, la experiencia de usuario tiende que esa desorganización, esa entropía generada por un sistema abierto, se autorregule de otra manera. Y es importante entonces volver a aplicar, volver a analizar en este punto de la estructura de función de esa comunicación para hacer adecuaciones y que represente de una manera más adecuada el por qué se llegó a esta nueva organización, ¿no? De repente se entiende como entropía de desorganización, pero yo diría que esa desorganización generó una nueva organización, que sin perder de vista el propósito que se está buscando, haya que volver a estructurar que las relaciones internas cambiaron, que de repente las entradas cambiaron y por supuesto las salidas también. Será importante el volver a analizar o estructurar para esos conceptos, como inclusive personal, hablando siempre y los que tenemos, perdón, la formación de ingenieros, o al menos yo lo comento mucho en mis clases, pues sí vemos números, ¿no? Vemos números, vemos que todo ahí, el valor óptimo, es lo que nos dice, el mismo solver, etcétera, en una programación lineal, pero luego, pues recuerden, y aquí se hace con mayor toma, mayor vigencia, pues tenemos personas, ¿no? Tenemos personal, ¿no? Bajo esas características. Y eso a veces tiende a que ese número tan eficiente que logramos establecer, pues a veces no se cumpla, ¿no? Entonces habrá que adecuarse bajo estos puntos, establecer un poco en análisis heurísticos para que ese óptimo pues pueda adecuarse y encontrar el mejor funcionamiento sin perder de vista, como comento, el propósito por el cual está establecido este sistema, ¿no? Entonces, pues lo que se busca es entender, cambiar estos ambientes interdisciplinarios. De repente habrá que establecer procesos de ingeniería, reingeniería de procesos, como ya lo hemos oído en algunos puntos, nuevas tecnologías, si es llevado sistemas en la parte de calidad a eliminar esos defectos, a la mejora de procedimientos, manual de operaciones, ¿no? Manual de organización, manual de funciones, de cómo se da este sistema, reducir tiempo de espera, optimización, etcétera, ¿no? Para que esta homeostasis
generada, digo, ya hablamos de entropía, ahora de homeostasis, para a partir de esta adecuación, pues pueda yo establecerla en una mejora a lo que yo estoy considerando como propósito, como objetivo. Y en función de esto, en función de estas características, pues sigo considerando que muchos de estos esquemas dentro de esta parte de sistemas, pues permite incluso hasta el conocer. Eso también es importante, de repente eh, pareciera, ¿no? Y que sería bueno llegar a aplicar que pues luego, si tenemos algún paciente o usted nos ha tocado hablando otra vez del ejemplo de salud, pues queremos saber qué sigue, ¿no? Casi siempre preguntamos cuánto tiempo demora la atención. Luego que siga, luego tengo que hacer un poco para ver los tiempos, otro poco de repente para ver hasta costos, ¿no? Bueno, y luego de aquí qué, y luego del otro, o desde un simple consulta médica, ¿no? ¿Cuántos días me tomo esto? ¿Ya estaré bien a qué día? ¿Ya está? Entonces, esto también dentro de esta entrada, esa salida y cómo uno va relacionándose, pues para entender y en dado caso cambiar ciertas características para que este esquema o este sistema que está viéndose cambiado en función de esa tensión, pues pueda llegar a ser a niveles óptimos como mencionábamos, ¿no? Y para esto, pues como ahí se comenta, pues estas nuevas tecnologías, habláramos ya de esquemas de repente de tratamiento de función. Hay algunas aplicaciones en lo que están dados, no tanto para la parte tecnológica de repente sistemas, como en la parte de cobro, como en la parte de expediente clínico, como en cuestiones de sacar citas, etcétera, pero también ya se estaría buscando que muchas de estas adecuaciones al menos en la parte de salud, digo, un poco esa modificación de cómo los médicos, enfermeras hacen sus trabajos, pues pueda llegar a esa adecuación tecnológica. Eso también daría una importancia en que haya esta transformación digital y que sea un conocimiento de los mismos usuarios y pacientes para que esto pues, sea de una mejor manera, ¿no? En los procesos de mejora de la atención. Porque al final eso es lo que el principal propósito de un sistema de salud, ¿no? Que los pacientes que tienen algún padecimiento pues puedan salir ya curados sanos, ¿no? A partir de esto. Entre algunos ejemplos ya lo mencionábamos dentro del ámbito de prestación, pues ya ahorita me adelantaba a decir citas para prevención, identificación, un poco lo que hacen, pues lo hago muchos médicos, ¿no? Uno va con ellos y pues casi sacan el expediente, vete a hacer análisis, determinamos para que en función de eso pues yo pueda tomar algunas características, ¿no? En función de eso también ya en la parte de información, como aquí se menciona, historial clínico, recetas, ya algunos incluso laboratorios, pues ya eh, pueden permitir, pues tal vez ya no estar cargando las hojas de las radiografías, ¿no? O a veces ya uno lo puede ver en la aplicación o se lo puede pasar los resultados y con base en eso tomar algunas decisiones, ¿no? Que era lo que les comentaba, se agilizó un poco, pues por la premura que había dentro de esta pandemia, ¿no? Que teníamos. También en la cuestión de materiales con ciertos medicamentos, instrumentación, de repente llegar a estos puntos de inventario, donde lamentablemente algunos medicamentos que están dados con fechas de caducidad tienden a no cumplirse. A veces están ahí, a veces tienden a ser caducos. Algunas malas noticias que luego hemos oído, ¿no? Que pues ahí se administró este medicamento que pues ya había vencido la fecha, ¿no? O que de repente pues no hay, ¿no? Tan simple, ¿no? Eso también es algo malo y que se esperaría, pues un poco estableciendo, estudiando o más detalladamente alguno de estos, con este enfoque o la aplicación del enfoque de sistemas, pues podremos llegar a puntos más óptimos y entender qué está pasando y a partir de esas relaciones, pues establecer mejoras, ¿no? Y finalmente, esta parte de personal humano, pues, enfermeras, medicamentos, farmacéuticos, vamos incluso desde el mismo mantenimiento, que de repente aquí no se menciona, pero también eso también es una dentro de las labores de los ingenieros biomédicos, ingenieros de sistemas biomédicos, que algunos de ellos se dedican pues a programar estos esquemas de mantenimiento, pues algunos de esos equipos no pueden ser tomados, no pueden tomarse una pausa para pues realizar un mantenimiento preventivo y ni qué decir del correctivo, ¿no? Eh, entonces, a partir de esto, lo que se quiere llegar a establecer es a caracterizar que, pues, dentro de un esquema, dentro de las relaciones de entradas, salidas, procesos, sistemas abiertos, pues hay una relación de poder entender qué está pasando con ellos y, en cierta manera, cuáles serían los tiempos en los cuales, pues, sería más óptimo que tomaran esta situación de poder ser, pues, dado su mantenimiento según los tiempos que se tiene para su uso. Ok. Bueno, a partir de esto, de esta parte del mantenimiento, ahora sí doy pie aquí a los estudiantes que acompañan. Empiezo con Christopher Ángeles de Delma. Él les va a platicar acerca del manejo de las compras y reabastecimiento en el sector salud.
y cómo se puede ver a partir de esto, pues cómo se da la interacción, los elementos que encontró y un poco cómo se dan esas relaciones desde una entrada hasta una salida. Christopher, pues por favor, a ver, no sé, ya creo que te escuchamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctor Jorge. Él, sí, él es estudiante de Ingeniería y Sistemas Biomédicos. De hecho, aquí los cuatro estudiantes, colaboradores que nos acompañan, son muy buenos estudiantes de Ingeniería y Sistemas Biomédicos. Y empezamos con Christopher. Adelante, Christopher. Sí. Bueno, yo les voy a comentar un poco acerca de qué fue este proceso sobre las compras de medicamentos, compras de recursos, compras de cualquier insumo que puede ser requerido en una institución de salud enfocada en tratar al paciente. Nosotros tuvimos desafortunadamente esta experiencia de lo que fue el COVID-19 durante los años pasados y que a día de hoy todavía estamos sufriendo un poco de estas consecuencias entre que las personas que estaban vacunadas, que las personas que no tenían esta posibilidad de ir a zonas más urbanizadas para adquirir la vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba dentro de los hospitales al momento de surgir esta cuestión del COVID e inclusive que se venía dando desde antes, que no se daban abasto o que no existía una capacidad de que pudiéramos visualizar o controlar qué era lo que pedíamos, qué era lo que comprábamos o qué era lo que simplemente necesitaba el hospital? Entonces, dentro de este análisis de sistemas, nosotros considerábamos la entrada como las órdenes de insumo ocupados por el hospital o por una clínica o simplemente por la institución de salud. Entonces, dentro de todo este enfoque podemos tener ciertas características tales como la organización, el espacio físico, las instalaciones, el apoyo logístico y la información. ¿Qué es lo que conlleva cada uno de estos? Es enfocado a cómo se supervisa este proceso de pedir medicamentos, cómo se supervisa este proceso de la distribución de los medicamentos dentro de los hospitales, en cuanto a las personas que son recetadas dentro de porque están hospitalizadas o las personas que solamente acuden al centro de salud para resurtir sus medicamentos para sus tratamientos. El espacio físico. En las zonas donde se requiere ocupar el espacio para vaciar el medicamento, las cajas de medicamento, para vaciar y guardar los, cualquier otro tipo de insumo que sea requerido, ya sean la ropa que ocupan los enfermeros, ya sean las jeringas, ya sea cualquier instrumento ocupado dentro del sector de salud. Y las instalaciones, esto enfocado a si nosotros tenemos las instalaciones adecuadas para tener un manejo correcto de los medicamentos, significa que podemos brindar una buena atención al cliente, podemos darle un nivel de satisfacción en la que esta persona pueda decidir volver a ir al hospital, no de forma obligada, y podemos darle esta impresión al cliente de que nuestra institución de salud puede brindarle el servicio que esta persona requiere. El apoyo logístico va enfocado a cómo podemos prevenir, corregir y brindar un nivel de satisfacción correcto derivado de esta correcta logística de los insumos requeridos en el hospital. De qué tiempo y forma se realiza, quiénes son los que están involucrados, y durante este proceso puede existir la parte de la planeación, la realización y el análisis de las entradas y de las salidas. Y en cuanto a la información, es obviamente cuánto cuestan los recursos que vamos a solicitar, la compra de los insumos, de qué forma se va a realizar, la gestión del personal que se tiene que encargar de esto y cualquier otro tipo de planes de contingencia acerca de una imprevisibilidad humana o de un desastre de magnitudes muy grandes como lo fue el COVID-19, como lo fue recientemente en Acapulco, cerca del huracán ciclón que tuvieron, y de qué forma nosotros podríamos, y si es que podemos, más que nada, brindar un servicio correcto. Entonces, aunado a esta parte del proceso, existen los proveedores, que es donde nos preguntamos nosotros, ¿qué necesitará el hospital? ¿Cómo se llevará a cabo el reabastecimiento? ¿Y cuándo y dónde se necesitará? Puede que existan unas cadenas de hospitales muy grandes, pero resulta que solamente hay una que tiene problemas de resurtir medicamentos. Entonces, esta parte de los proveedores se puede generalizar en cuanto a en dónde lo vamos a necesitar, en cuánto y de qué manera lo vamos a necesitar. Los competidores siempre van a existir, y más en una cadena de servicio como lo es el sector salud. Entonces puede que haya otros hospitales públicos que puedan fungir esta misma función. Entonces nosotros buscamos dar el mejor servicio para ser escogidos. Los hospitales privados que suelen tener una atención mucho más enfocada al cliente
y o clínicas particulares que son dirigidos por pocas personas que decidieron poner y usar su conocimiento de una forma un poco más personal. Y gracias a todo esto, comprendiendo qué es lo que nosotros necesitamos en el sector salud, en cuanto a una clínica se refiere, podemos brindar una salida, que esta salida puede ser órdenes de los insumos ocupados, pero registrado de una manera correcta, una manera en la que podemos nosotros visualizar cómo se lleva a cabo, dónde se lleva a cabo y quién lo lleva a cabo, para así que en un futuro pueda ser más fácil realizar estos procesos y brindar un mejor servicio. Y eso sería todo por parte de este ejemplo. Muchas gracias. Gracias, Christopher. Sí, como bien nos comenta Christopher, esto es una pues, manera de aplicación del enfoque de sistemas. Como bien se alcanza a ver, está delimitado a partir de cada uno ciertas entradas, salidas. Lo importante dentro de esta aplicación que nos platica Christopher eh, es que podemos determinar, por ejemplo, aquí, a partir de ellos o del apoyo logístico, de repente, pues si no están llegando los tiempos o en las cantidades adecuadas, ¿no? Se menciona manejo de compras y reabastecimiento, pues de repente en algún artículo en especial, en algún recurso en especial. Entonces habrá que llevar esos puntos a alguno en específico, que puede ser de jeringas, de cubrebocas, de cierto equipo médico, que van siguiendo cada uno de los elementos para poder determinar, bueno, este reabastecimiento está dándose en los tiempos, el sistema está funcionando, sistema de reabastecimiento, los elementos son los adecuados, haya que cambiar de proveedor a partir de esto, y es una primera adecuación en la cual permitiría, pues, conocer a partir de estos elementos si estamos si el sistema está siendo óptimo a partir de esto, ¿no? Entonces, sí es un primer punto que podemos utilizar, como aquí se menciona en un ejemplo de aplicación, para el manejo de las compras y reabastecimiento dentro de este sector salud. Gracias, Christopher. Continuamos ahora con otro ejemplo. Ahora voy a presentar a Pamela Vilchis Bojorquez. ¿Estás por ahí, Pamela? ¿Puedes, por favor, prender tu cámara? Sí, muchas gracias, doctor. Ah, ok, sí, y ya te escuchamos bien. Pamela nos va a hablar respecto a las características, no recuerdo por aquí el nombre, pero respecto a un programa de tecnovigilancia, ¿no? Dentro de su aplicación de lo que es el enfoque de sistemas. Adelante, Pamela, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, antes que nada quisiera dar primero un poco de contexto respecto a la tecnovigilancia para que se entienda mejor el proceso de transformación. Bueno, la tecnovigilancia, tal como lo dicta la norma, es el garantizar que los dispositivos médicos funcionen conforme a la intención de uso del fabricante. Esto, en palabras más simples, es que los dispositivos médicos funcionen correctamente y no causen daño al paciente. En este caso, la primera entrada de un programa de tecnovigilancia pues, es el dispositivo médico. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta factores como el personal de salud, los pacientes y los incidentes adversos. En esta parte de incidentes adversos, a lo que se refiere es cuando un dispositivo médico no funciona como debería y se provoca cierto tipo de daño al paciente. Puede ser desde un daño muy básico como pues no sé, una jeringa que no funciona correctamente y lo tuvieron que volver a inyectar, o un daño ya más severo que puede terminar en el deterioro grave de la salud de un paciente o incluso la muerte. Y bueno, no sé si le podemos dar zoom al proceso de transformación para que puedan A ver, ver un poquito permíteme. mejor. Ah, sí, pero creo que se va un poquito, como que se hace muy grande, ¿no? Oh, si no, desde aquí le... Ok, ¿te parece así? Aquí. Ujú, sí, De acuerdo. gracias, doctor. Y bueno, en un programa de tecnovigilancia hay distintos factores, pueden ser los recursos, las responsabilidades, los requisitos para el proceso, un análisis del proceso y pues los responsables de que se lleve a cabo correctamente este programa. Y bueno, las responsabilidades de un programa de tecnovigilancia es la seguridad del paciente, que es lo principal y lo primordial en los sistemas de salud, así como proporcionar un servicio de calidad. Eh, Estas responsabilidades estarán eh, muy ligadas a los recursos que tengamos, porque para dar una seguridad al paciente es necesario que el personal humano esté capacitado y esté concientizado respecto a los temas
cómo mejorar la calidad de un servicio. Y para proporcionar un servicio de calidad necesitamos instalaciones, herramientas y recursos tangibles para que pues, esto se pueda llevar a cabo. Los recursos también llevarán a los riesgos asociados. Están al lado de los recursos. Ahí. Eh, pues si no se tienen unas buenas instalaciones, puede haber una fuga de información. Y si el personal humano no está capacitado y concientizado en temas de tecnovigilancia, uno de los principales riesgos que se pueden dar es que el personal de salud sea acusado de mal uso del dispositivo médico. Y bueno, aquí me gustaría dar una pequeña aclaración. En la tecnovigilancia no se busca que el personal de salud sea señalado. O sea, lo que se busca es que los dispositivos médicos tengan una mejor calidad y no, cada vez que se realiza una notificación, el personal no es señalado, incluso su nombre no se pone en el formato de notificación. Y ese es un factor muy importante que siempre debemos tener en cuenta para que el programa funcione de la mejor manera. Respecto a los requisitos para el proceso, todo lo que se debe realizar para implementar un programa en una unidad médica es la planeación. También se cuenta con un fundamento normativo, que en este caso es la norma 241 SSA1 del 2012, que actualmente ya tiene un proyecto de norma para su actualización. Y también para que las unidades médicas tengan sus procedimientos documentados y estandarizados, se les solicita unos procedimientos normalizados de operación. Principalmente los proveedores de este servicio de tecnovigilancia es el Centro Institucional Coordinador de Farmacovigilancia. En este caso, todo este proyecto del que les estoy platicando lo desarrollé en mi semestre de estancia, que fue en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través del Centro Institucional Coordinador de Farmacovigilancia. Y también tenemos al Centro Nacional Coordinador de Farmacovigilancia, que en México está a cargo de la COFEPRIS, y son los principales proveedores tanto de formatos, de guías, de pues, los fundamentos normativos y de los lineamientos que tienen que seguir las unidades médicas para realizar la tecnovigilancia y cumplir con la norma 241. Y bueno, también está asociado un costo de recursos para este tipo de proyectos y para el programa, que va desde la contratación del personal, gastos de papelería, porque como ya les comentaba, necesitamos instalaciones que sea una unidad de tecnovigilancia con pues, impresora, papel. Son aspectos eh, muy específicos que realmente tienen un impacto muy grande dentro del sistema, porque si no hay un formato, no va a haber una notificación. Si no hay una notificación de un incidente, no se va a determinar si un dispositivo médico está causando o no daño y si es un riesgo para la salud. Entonces, como lo comentaba el profesor al inicio de la presentación, en un enfoque de sistemas, pues todo está interrelacionado y pues tener como toda esta visión de todos los factores que pueden afectar a un proyecto, pues nos ayuda como a determinar procesos, mejoras, incorporar nuevas tecnologías y pues todo este enfoque nos puede ayudar a mejorar todo un proceso, todo un sistema. Y bueno, al final en los costos de recursos también se requiere inversión de equipo de cómputo, de impresión y otros factores. Creo que al otro lado ya está un poco sobre la calidad del servicio. Y bueno, el análisis del proceso. Para empezar, creo que siempre un ingeniero siempre nos le enseñan hay que analizar el problema, ¿no? Y en este caso, ¿qué vamos a hacer en un programa de tecnovigilancia? Lo primero es notificar los incidentes adversos. Tenemos que analizar por qué se genera un incidente adverso y elaborar medidas de prevención y corrección para que no vuelva a suceder. El tiempo de realización de este tipo de proyectos es continuo porque pues la calidad de un servicio de salud tiene que estar siempre en continua mejora y pues un hospital tiene pacientes siempre, entonces siempre se puede presentar un incidente adverso y todo este proceso tiene que estar en una mejora continua.
¿Y quiénes están involucrados? En realidad aquí estamos involucrados todos, porque todos somos usuarios de dispositivos médicos, no únicamente en un hospital. Incluso la norma nos dicta que eh, cualquiera puede realizar una notificación, desde un paciente, un doctor, una enfermera, un familiar, y pues es realmente lo que debemos analizar en este proyecto, que es muy, muy grande. La tecnovigilancia, abarca muchos aspectos. En este caso yo les estoy presentando el enfoque desde un sistema de salud. La red de la Secretaría de Salud tenía a su cargo 32 hospitales y 20 unidades médicas, centros de reclusorios. Entonces, si lo hicieran un sistema ya muy, muy grande, estaría muy largo, pero en este caso este es el enfoque que le estaría dando. Y bueno, la tecnovigilancia está 100% relacionada con la calidad del servicio brindado. Y en este caso ya entraríamos en tema de indicadores. Por ejemplo, cómo vamos a saber si este servicio, este proyecto, este programa está funcionando. Es con el número de notificaciones que se realizan, las medidas preventivas y correctivas que se desarrollan a partir de los incidentes que llegan a un comité de tecnovigilancia, y los reportes de seguimiento y reportes finales. Y tengo otro cuadro hasta arriba. Y bueno, la importancia de todo este sistema es que conforme al número de calidad, con estos indicadores que les comentaba, se pueden realizar acciones de mejora continua, se pueden pues entender el proceso de una mejor manera. Algo que pasa muy seguido en el sistema de salud es que estamos en constante cambio. Entonces, si tenemos un buen entendimiento de este proceso de tecnovigilancia, podemos incorporar nuevas metodologías, nuevas tecnologías, nuevas propuestas, y pues es con toda la importancia de podemos hacer estas como acciones para mejorar los dispositivos médicos y pues tener como mejor seguridad al paciente. Y pues finalmente, para las salidas de todo este proceso que les acabo de presentar de manera muy, muy rápida, pues las salidas son las medidas preventivas y correctivas. En este caso, cuando hay un incidente adverso, lo primero que se hace es capacitar al personal. Tal vez el incidente fue provocado por un mal uso del dispositivo, entonces la capacitación siempre tiene que estar presente. Si fue del dispositivo, se puede realizar una alerta sanitaria en caso de que se determine que el dispositivo puede generar bueno, que está generando una amenaza para la salud pública, pues se emite una alerta sanitaria desde COFEPRIS. También, pues los actores, no solamente es el hospital y los enfermeros y los doctores, también los proveedores tienen que determinar si su dispositivo desarrolló este incidente. Pues se tiene que hacer toda una investigación, hacen el rediseño de un dispositivo médico, lo mejoran, y pues también si es un daño muy, muy grave, se retira del mercado, se pone en cuarentena el dispositivo. Y pues hay muchas, muchas medidas que se pueden tomar, pero si no notificamos y si no realizamos cada paso del proceso correctamente, pues no se van a poder identificar todos estos peligros. Y bueno, ya de manera viendo hacia un futuro, como pueden ver, la tecnovigilancia le hace falta mucho en cuestión de procesos, en cuestión de normatividad. Y hace poco fui a un congreso en el que nos hablaban de la salud 4.0, que nos estamos acercando ya cada vez más a la inteligencia artificial, a la ciencia de datos, y pues a todas estas tecnologías predictivas. Pues el enfoque en sistemas creo que va a ser algo que lo vamos a tener que adoptar, sí o sí, de alguna forma, para que podamos mejorar todos los servicios, pero bueno, en nuestro ámbito, que sería el servicio de salud, pues es muy importante que podamos entender estos enfoques y aplicarlos sobre todo. Ya sería todo, Pamela. Sí, Ah, ok. Gracias, gracias. gracias, Pamela. Ok, gracias. Pues bueno, de todo lo que nos está comentando Pamela Vilchis, quiero rescatar eso último que comentaba, de lo que nos estamos acercando, estas
modificaciones, estas adopciones, implementaciones de nuevas tecnologías, ¿sí? De repente, pues creo yo, pues muchas de ellas suenan muy prometedoras, pero a veces creo, y es una opinión personal, pues todavía no sabemos ni cómo aplicarlas bien, ¿no? ¿Dónde estaría? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo considero? Y aquí el enfoque de sistemas en lo que está asociado podría ser una herramienta que nos determine, oye, pues bueno, igual en la parte inicial, igual la ponemos en la parte de citas. ¿Para qué? Voy a tomar un ejemplo, pues un poco general, para que a la hora de que yo recolecto información, pues ya venga mi expediente, se esté actualizando, para que se le tenga datos más reales a la hora de tomarse. Igual, dentro de ese futuro que ya está más cerca, ya no es tan lejano, al menos con todas estas mediciones desde el mismo oxímetro. Si recuerdan que en algún momento, pues, o los datos de temperatura, etcétera, ya hay soluciones que están asociadas. Comentaban, escuché de alguna escuela que utiliza equipos, pues no de diagnóstico, más bien de medición de temperatura y que en función de eso, pues poder determinar si en algún momento esta escuela, algún niño, pues tenía alguna situación dedicada de salud con situaciones inflamatorias, específicamente de respiratorias, específicamente en el tema del COVID, ¿no? Era como un primer punto y en función de eso, pues ya será una prueba más real, pero eran primeros indicios, ¿no? Entonces, esta tecnología que ya está llegando, que está apareciendo, que nos hablaban de punto cero, la misma domótica asociada, pues ya es recolectar esa información y saber dónde adecuarla, ¿no? Entonces, nuevamente el enfoque de sistemas puede permitir que yo pueda realizar o determinar que algunas relaciones que se daban tal vez de manera eh, pues un poco tradicional puedan ser ajustadas bajo estas nuevas tecnologías o que incluso pues yo pueda tener también un entendimiento de cómo hacer el proceso, ¿no? Y creo que eso también es algo que nos estaba platicando Pamela dentro de su intervención cuando estuvo en ese programa de tecnovigilancia, pues ahora ya uno puede entender un poco más como de qué trataba, ¿no? Igual de manera inicial pues uno dice, bueno, sí voy a estar aquí, pero ¿cuáles son las relaciones que se hace? ¿Cuál es la entrada que hay que hacer realizar? Y vamos en función de eso pues llegar a entender mejor cómo es el comportamiento, cuáles son, hablábamos de esa funcionalidad, ese propósito, y saber pues si se pueden establecer algunas mejoras asociadas a eso, ¿no? Y esto es en este segundo ejemplo que nos presenta Pamela Vilchis. Muchas gracias, Pamela. Y continuamos con un tercer ejemplo, que es Vania Sánchez. Ella nos va a hablar de un modelo de un sistema de prueba rápida de VIH en la Secretaría de Salud. También ella, al igual que Christopher, al igual que Pamela, Vania y la siguiente Jimena, estudiantes de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Vania, Hola, muy buenas tardes. hola, ya te escuchamos. Adelante, por favor. Vale, entonces, ¿me podría darle un zoom a la entrada, por favor? El modelo de prueba de sistema de prueba rápida del virus de inmunodeficiencia humana es un método para la detención de anticuerpos contra este virus. Puede ser tanto en suero, plasma o sangre total y fluido oral, cuyos resultados se obtienen como en algunos minutos. Es por eso que es una prueba rápida. Yo como entrada puse que era un usuario a voluntad, un usuario solicitante y población extramuros. ¿A qué se refiere esto? La persona a voluntad se refiere donde la detención es iniciada por un proveedor de salud. Es decir, que le mandaron a hacer como esta prueba, ya sea tanto ámbito público o privado. Usuario solicitante es una persona que la retención es realizada a petición de este usuario y la población extramuro se va a referir cuando la atención es ofrecida a personas fuera del entorno convencional de atención médica. Entonces tenemos a estos tres tipos de usuarios que pueden entrar en esta entrada para entrar al proceso de transformación. Después poner el proceso de transformación, por favor, profesor. Listo. Entonces, em, sí, si quiere, sí, creo que sí se ve. Eh, en el espacio físico que va a tener este proceso de transformación va a ser en centros de salud, en centros ambulatorios y clínicas, justamente porque el objetivo de una prueba rápida de VIH es la prevención y también que el resultado se obtenga como en algún momento. Entonces, por eso también va a estar en centros ambulatorios como en centros de salud y clínicas. El personal va a ser el usuario, un médico, trabajador social
y o personal de enfermería. Algo súper importante es que todo personal debe estar capacitado para el análisis del laboratorio, ya que como es una prueba rápida, entonces debe estar capacitado para ello y para la interpretación. De hecho, justamente este modelo viene de las guías y manuales del CONACYDA, que es el centro de, el centro con, ay, perdón, es justamente el Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA, como también de la Secretaría de Salud. Entonces, resaltan mucho la importancia de que esta persona esté capacitada. Las instalaciones tienen que contar, no hay como algo en específico, pero algo que sí es que sea un área exclusiva para la intención. De hecho, en los materiales vamos a resaltar un punto importante. El apoyo logístico, pues son justamente esos manuales que tiene el CONACYDA, las guías rápidas, el tiempo de prueba, la gestión del material y como también la gestión de instalaciones. En la parte de materiales o equipo, vamos a encontrar reactivos químicos, soporte de seguridad para aguja, guantes, bata, alcohol, anticoagulante, torundas y como les mencionaba, como el área exclusiva para intención va a ser como mesas de trabajo de superficie lisa resistentes al calor, ya que finalmente vamos a trabajar con sangre. Y esta prueba rápida es de anticuerpos, entonces se saca una prueba con sangre. Entonces, el proceso lo representé con un diagrama de flujo y inicia con la presentación. ¿A qué se refiere esto con la presentación? Es muy necesario que el personal de salud se presente al usuario, le pida su nombre para dirigirse con la persona y el personal de salud siempre debe tener un trato amable, respetuoso, sensible y discreto al abordar a esta persona, al usuario. Esto porque es un tabú de cierta manera también en México y pues es muy difícil que una persona pueda abrirse tanto. De hecho, acá vamos a encontrar varios factores que también van a determinar si se hace la prueba o no. En el segundo paso es aclarar la confidencialidad de los datos proporcionados. También es de suma importancia que el personal de la salud lo aclare al usuario, que los datos personales proporcionados que se les va a proporcionar y el resultado de la prueba serán de carácter confidencial. Algo importante es que el resultado de la prueba se da de manera individual. Además, deberá explicar que la participación de cada persona es voluntaria y en ningún caso se aplicará la prueba si no se ha obtenido el consentimiento informado por escrito. Ahorita voy a hablar un poquito sobre eso. Después hace una consejería previa. Las consejerías va a ser pre y post después de la prueba, dependiendo del resultado. Todas las personas prácticamente que se realicen esta prueba rápida para la detención de la infección deben recibir consejería previa a la realización a la misma para evaluar el riesgo de exposición. Aquí les hacen un pequeño cuestionario, les aclaran las dudas y como, o sea, si tienen como alguna duda en específico, algunos mitos, etcétera. Después viene algo súper importante, que es solicitar la firma de consentimiento informado. Esta firma es un requisito ético indispensable para realizar la prueba rápida de detención. Prácticamente si no lo firma esta persona, pues no se puede realizar la prueba, ya que tiene que coincidir al final el número de pruebas con el número de consentimientos. Y ya que esta persona firmó justamente el consentimiento informado, se realiza la primera prueba de VIH. En esta prueba puede salir positiva, negativa o indeterminada. Algo importante es que si sale negativa, pues vamos a irnos a la parte de no, donde se le va a dar una consejería negativa, que es la post-consejería. Prácticamente el objetivo de esta consejería negativa es explorar la motivación y las opciones y las habilidades de la persona para asumir y conservar su estado de serológico de VIH negativo. Entonces es súper importante darle también esta consejería negativa. Y a la persona que haya salido inválido o que sí salió positivo a esta prueba, se le realiza una segunda prueba de VIH. En esta prueba de VIH igual va a ser lo mismo, unos minutos. Si no, en dado caso de que saliera positivo, se daría una consejería para resultado probable positivo. Es decir, que vamos a tratar de reducir el nivel de angustia del usuario, evitar un impacto psicológico negativo en quien lo realice, ya que el resultado puede ser causa de depresión, angustia, intentos suicidas, etc. Entonces, es súper importante darle esta consejería de manera
como digo, personal capacitado que sea amable y sensible y discreto, es importante podérsela dar. En dado de que salga no, pues se le considera como un usuario que tiene resultado indeterminado y requiere pruebas suplementarias. Y si dan cuenta, ambos van al mismo, enviar a un centro de confirmación y atención médica. Esto se requiere que, finalmente se debe reafirmar con otra prueba que se llama Western Blot. Esta prueba ya es confirmatoria de la infección por VIH basada en el principio de inmunoelectrotransferencia, la de la que les decía de que es de anticuerpos y antígenos son de tamizaje, y esta ya es otro principio. Y ambos tendrán, bueno, o sea, en ambos casos tendrán que ser enviados para afirmarlo, para confirmar la prueba. Entonces, ya en el caso de la salida, encontraríamos un usuario, que lo puede hacer más para allá, profesor, gracias. Un usuario con resultado positivo, un usuario con resultado indeterminado o un usuario con resultado negativo. Es como las tres opciones que puse, ya que es la prueba rápida y pues finalmente si es indeterminado o positivo, pues será enviado, como les mencioné, a una atención médica y a otro tipo de prueba. Lo que vemos afuera son los recursos financieros, el CONACYDA y la Secretaría de Salud finalmente se rige por el gobierno mexicano. Entonces ellos son los recursos financieros, además de donaciones. El CONACYDA puede recibir como varias donaciones. En otras salidas vamos a poner a las personas que se arrepintieron en el proceso, que finalmente o no firmaron el consentimiento informado, porque como les digo, tienen que considerar el número de pruebas con el número de, de consentimientos. Entonces, algo importante es que finalmente la prueba debe regirse por los principios de consentimiento informado y confidencialidad, y que la entrega del Estado debe hacerse de forma, como les mencioné, de forma individual y por personal capacitado. Es por ello que todo el personal debe estar capacitado para la confidencialidad y pues la parte de análisis de laboratorio. En los competidores podríamos ver al sector privado. Algo importante es que tanto en la Secretaría de Salud como el CONACYDA, por medio de que es el gobierno, son pruebas gratuitas. Entonces, el único competidor que yo detecté fue la parte del sector privado. Entonces, eso sería como el modelo de un sistema de prueba rápida de VIH en la Secretaría de Salud. Ya todo de mi parte. Gracias, Doña. Pues sí, nuevamente otro ejemplo de aplicación de un sistema para el entendimiento dentro de los elementos, incluso en esta clasificación que se hace de espacio físico, personal, instalaciones, material, apoyo logístico, y también con algunos otros elementos que también en los otros dos ejemplos anteriores lo vimos, y también algo que he manifestado de los entornos de primer y segundo orden, incluso un poco dentro de esta característica en entradas, salidas, qué pasa en la parte interna, ¿no? Aquí ya nos muestran un poquito más detallado una secuencia de operaciones respecto a esta prueba, ¿no? Y si por ahí queremos determinar dentro de este esquema en Secretaría de Salud, pues si las operaciones y las pruebas se están realizando de manera adecuada, pues un entendimiento de cómo se están dando, si las mismas áreas, si el mismo personal, de repente yo quisiera tal vez conocer o determinar si los tiempos de atención son adecuados, si hay una filtración de la información, si están de repente alguna situación en especial por las instalaciones y por el riesgo que pudiera representar o no esta situación, esta característica, pues yo podría ya hacer adecuaciones, ¿no? Aquí se menciona área exclusiva para detección dentro de los usuarios médicos que estén capacitados, la parte de materiales, etcétera, ¿no? ¿Cuánto podría yo necesitar para cada uno de ellos? Y si yo puedo encontrar o identificar esos elementos y sus relaciones, pues podría hacer que este sistema de repente se pueda hacer replicar en otros lados, ¿no? Que también eso es un punto que favorece la aplicación del enfoque de sistemas, ¿no? Pues igual no hay en otro lugar y yo quiero determinar, pues me puede servir este como un primer punto inicial para que yo pueda tomarlo dentro de otra área donde no existe y pues pueda hacer de manera más adecuada, más allá de estar pensando en pues cuál sería la siguiente actividad, cuál es el otro y si cuento con esos apoyos para esta aplicación o replicación, al menos en este ejemplo del sistema de prueba rápida, ¿no? Gracias, Vane. Y finalmente, dentro de estos ejemplos,
presentamos ahora a Jimena Martínez. Jimena, es por ahí. Ella nos va a hablar acerca del modelo de sistema de atención en urgencias del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y también, igual ahorita, si quieres que le dé zoom o algo, me comentas. Jimena, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, gracias. Sí, Pues adelante. este hospital es uno de los 9 institutos nacionales de salud aquí en México y cumple con tres líneas de acción en general. La primera, pues, es la de proporcionar la atención médica a las infancias, también fortalecer esta parte de enseñanza pediátrica y la parte de investigación científica relacionada a los problemas de la niñez mexicana. Entonces, pues yo me enfoqué específicamente en el área de atención de urgencias de este hospital. Y el hospital clasifica dos tipos de entradas, que son los pacientes. Entonces, el primer paciente es el de... Gracias. La primera entrada sería un paciente con una inestabilidad fisiológica avanzada, es decir, que su atención no puede esperar. Y el paciente de urgencias en general podría esperar aproximadamente de 30 a 120 minutos. Y eh, dentro del proceso de transformación, pues vamos a tener esta parte de, ay, creo que lo puedo hacer un poquito más grande, por favor. Sí, ya le di zoom. No sé si se alcanza a ver o está muy grande, lo reduzco. Ah, sí, gracias. En cuanto al espacio físico, vamos a tener 5 áreas. La primera es la de choque, la de hospitalización de urgencias, cuidados críticos, observación y un área general de hospitalización. Em, También, ahí es que no se ve completo en mi pantalla, pero... No se alcanza a ver. Si no, dime por favor. bueno, Yo tengo la aquí parte espacio. del... Ujú. Sí, bueno, sí, gracias. También está la parte del personal, pues vamos a tener a los pacientes, a doctores, doctoras, enfermeras y también la parte de seguridad e higiene. Y las funciones que ya les había también comentado sobre la enseñanza, la atención médica y la parte de investigación. Entonces, el apoyo logístico en específico es toda esta parte que tracé más específicamente. ¿Le puede pasar a la otra diapositiva, por favor? ¿Está? ¿Listo? Sí, Ujú. gracias. Y bueno, en específico, sí, eh, la atención, lo que van a hacer es dependiendo de qué tipo de paciente sea, va a ir a los diferentes tipos de áreas que les mencioné. Entonces, si tenemos a un paciente con una inestabilidad fisiológica avanzada, iría primero a la parte de reanimación y choque, que aquí pues se tiene un tiempo de espera, debe de ser inmediato, porque el paciente viene pues muy grave. Entonces, de ahí, dependiendo de su evolución que tenga, que aproximadamente debe de permanecer aquí 2 horas, se podría ir a la siguiente área, que es la de hospitalización e urgencias. De aquí igual puede irse a cuidados críticos y luego a hospitalización. Y como salidas vamos a tener esta parte de unidades de terapia intensiva o incluso, en el mejor de los casos, pues una alta a domicilio. Y en caso de que el paciente tenga una urgencia, pero puede esperar de 30 a 120 minutos, primero debe de pasar por una prueba para aprobar los criterios de ingreso, es decir, ver si tiene los síntomas necesarios para que también le den este tipo de atención. Entonces, si acepta o bueno, si cumple con estos criterios de ingreso, pasaría al área de observación. Aquí se van a tomar los signos vitales y su tiempo de espera pues sería de 0 a 5 minutos. Y también dependiendo de aquí de cuál es su estado fisiológico, pasaría ya sea a cuidados críticos y a hospitalización o incluso a la parte de hospitalización de urgencias, que aquí se vuelve a tomar una prueba de criterios para ver si puede seguir dentro del hospital
o también sería ya pues salir del hospital porque no cumple con los criterios de ingreso. Entonces, finalmente, pues como en las salidas, igual vamos a tener la alta a domicilio o incluso también irse a otro hospital o hospitalizarse en la misma institución. Y pues bueno, todo esto es muy importante porque hay veces que nosotros como pacientes nos desesperamos en cuanto al servicio de atención de urgencias, pero es todo un proceso que se debe de seguir. Y también pues tenemos todo este tipo de criterios en donde vamos a ver si realmente somos acreedores o no a este tipo de servicio. Y eso sería todo. Gracias, gracias, Jimena. Ok, bueno, también de todo lo que nos comenta Jimena, pues en un punto inicial ella comentaba que ya hacía una estructuración o una pues adecuación de pacientes con esta estabilidad o parte de entradas respecto a estos usuarios, ¿no? A los que comentaban esta formación y nos hablaba que pues se especializaba entre los tiempos de espera, tiempo de permanencia. También esta es otra manera de poder determinar y hacer en ese entendimiento en la cual nosotros podemos aplicar el enfoque de sistemas, que es de lo que estamos hablando, para alguna característica o problemática en especial. Me interesa este sistema, quiero ver en ese propósito en función que como aquí se estaba mencionando, pues en los tiempos de espera, tiempo de permanencia, son los adecuados, no lo son muchos, cuántas camas necesito, cuántos tiempos, entradas, salidas, personal de atención. Eso también permite poder incluso hasta diseñar, ¿no? Si fuera el caso, lo mencionábamos en el ejemplo anterior, de repente de un sistema que no existe dentro de una localidad, dentro de una entidad, dentro de una institución, y que esto ayuda para que se pueda replicar, ¿no? Y si ya fuera el caso de que existe, pues lo puedo adecuar lo que se establecería y de repente también lo hemos buscado, al menos en los que estamos dentro de estos conceptos de enfoque de sistema, pues estas mejores prácticas, ¿no? ¿Cómo le harán en otros lugares? Si hubiera esta característica, si yo me pongo ahorita a buscar cierto hospital de repente extranjero, de repente en la parte europea, asiática, el mismo vecino del norte, Latinoamérica, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué características están utilizando para optimizarlo, para adecuarlo? Pues eso sería un lenguaje de entendimiento de cómo ellos están conceptualizando su sistema y cómo lo podemos aplicar de este lado y de repente ver que hay algunas relaciones, elementos que pudieran mejorarse en función de lograr los mismos objetivos. Y todo esto ya tuvo a bien platicarnos Jimena Martínez. Muchas gracias de todo lo que nos estás comentando. Y bueno, con la participación de Jimena, que empezábamos con Christopher, Pamela, Vania y ahora cerrando Jimena, pues hemos querido mostrar algunas aplicaciones dentro del enfoque de sistemas en lo que está orientado y ver, sobre todo, que era un poco el objetivo en el cual pues quise demostrar que esto tiene aplicación, que esto se puede utilizar, que esto tiene funcionalidad, que esto sirve para poder adecuarnos. Y en función de este primer punto de entender ese enfoque de sistemas, pues podemos ir un poco más allá, de repente llegar hasta la parte operativa y ahí establecer las relaciones, pero muy bien delimitado, muy bien entendido y no estar estableciendo pues algunas operaciones que igual no nos tienden a dar cierto valor o por ahí complicarnos incluso el entendimiento. Entonces, con esto yo quisiera pues, nuevamente agradecer a los cuatro ponentes, a los cuatro alumnas que presentaron y también pues en lo que apoyaron en la realización de la misma presentación y también a ustedes oyentes. Y bueno, doctora, maestra, la Patricia, maestra Rosa, pues quedo al pendiente de siguientes etapas y agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias a los participantes, todos con sus valiosos esfuerzos de trabajo, de conocimiento que nos comparten y les comparten a los futuros este video en el canal de YouTube del seminario. Es un valioso elemento para la docencia porque vemos cómo las inquietudes de los chicos pueden expresarse de manera muy creativa y muy propositiva a través de estos esfuerzos que ahorita en este momento son orales, pero quizás más adelante se plasmen en alguna tesis, en alguna publicación, etcétera. Eso es de lo mejor. Estamos colaborando entre todos
a conducir la docencia con estos medios de comunicación y para compartir el conocimiento de una manera mucho más amplia y esperemos que tengamos una respuesta buena también, ¿no? Entonces les agradecemos mucho.